Ojalá que se retomen no sé, pensar un poco en el país, ¿no? Está con nosotros Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima. Bienvenido. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cuánto gusto? ¿Cuál es tu situación, Hernán? ¿Te iban a sancionar? ¿Cuál es el punto en el que está cuál es tu estado en este momento? Bueno, hay una comisión disciplinaria constituida, ya venció el plazo para la cual vende un informe, pero creo que hay un entrampamiento porque no hay marco legal para una sanción, ni mucho menos para una suspensión, como sugirió la teniente alcaldesa Patricia Juárez. Entonces, en realidad no se ha sometido nada a consideración del Consejo y yo creo que no se va a hacer porque no hay legalidad. Ahora, ¿cuál ha sido el pecado de Hernán Núñez? Increparle en Twitter a la teniente alcaldesa la contratación de personal supuestamente para funciones de administración pública, pero que se dedican en Twitter a estar insultando a los regidores de oposición y en la general a cualquiera que cuestione la administración municipal. Entonces, de ahí se generó un debate y a través de ese debate se llevó al Consejo la propuesta de que se conforme una comisión disciplinaria de estos hechos, ¿no? Ahora, se quiere aplicar no la ley orgánica de municipalidades, que es lo que rige a los regidores, sino la ley de procedimiento administrativo general, como si fuera un administrado más de la municipalidad. Claramente, pues, vulnerando la legalidad de este proceso. Ahora, esto se da un contexto en el que Hernán Núñez ha sido uno de los protagonistas de la discusión sobre este tema de la comunicación entre, ¿no?, esta funcionaria de la municipalidad y el mandamás de OAS, la constructora brasileña, este hombre que está en este momento preso, condenado a 16 años, tiene, ¿no? Por corrupción. Por corrupción. Exactamente, y el cargo tiene que ver directamente con, digamos, un modus operandi que ya se ha descrito y que se está investigando en diferentes países, porque esta investigación se está investigando en Argentina, en Chile, es decir, si esa operación, que sea por presupuesto que haya sido así, ¿no es cierto?, es apoyar campañas electorales de autoridades que una vez que son electas hacen negocios con estas constructoras a cambio de comisiones ilegales, ¿no? Precisamente eso es una acusación bastante grave y creemos que la Fiscalía Anticorrupción debe iniciar lo más pronto posible la investigación preliminar. Digamos, todos los elementos ya han sido derivados a la Fiscalía Anticorrupción y todavía no se pronuncia. De hecho, la Procuraduría Anticorrupción ya ha denunciado formalmente al alcalde Castañeda y a la señora Isel Segarra por 3 posibles delitos: peculado, asociación ilícita para delinquir y negociación incompatible, ¿no? Porque recordemos además que todas estas conversaciones se dan previo al que el alcalde sea electo. O sea, es decir, todavía no había sido electo. Claro, las conversaciones datan desde agosto de 2014, cuando era un candidato, ¿no? Y hay otras conversaciones que datan de octubre, cuando recientemente se había proclamado los resultados. Pero fuera como fuera... Pero estas conversaciones tienen que ver con el destino que debían tener los 74 millones de dólares del fideicomiso que había renegociado la administración municipal anterior. Y que son destinados para el bypass de 28 de julio. Y que termina, es decir, esto se iba a usar junto con otro dinero más para este proyecto que se llamaba Vía Parque Riman, ¿no es cierto? Que incluía una serie de obras, incluyendo las obras que suponían el traslado de la comunidad Shipibo-Conibo, ¿no es cierto?, a Campoy, para poder usar ese terreno para el desarrollo de estas obras. Precisamente la renegociación de línea amarilla le añade un componente que es Río Verde y juntos conforman Vía Parque Rímac. Hoy se sabe que desde el 2014 Castañeda, por intermedio de esta emisaria Isel Segarra, entra un contubernio con OAS para paralizar este proyecto, ¿no? Y en realidad no hubo mucha resistencia de parte del señor Piñero, es decir, Castañeda parecía socio de OAS, le decían no inviertas en publicidad, no se invertía en publicidad, no firmes el contrato para ejecutar Río Verde, no se firma el contrato. Entonces, creo que eso obedece a un... Y luego, con ese dinero del fideicomiso, se hace una obra hecha por OAS, porque además parte de la discusión que yo recuerdo que había es que ese fideicomiso podía usarse para hacer obras que no tenían que ser hechas por OAS. ¿No es Precisamente, cierto? No necesariamente por OAS. Exacto. El fideicomiso era para realizar el proyecto Río Verde, que contemplaba la construcción del Parque Cantagallo y el traslado consecuente de la comunidad Shipibo al terreno de Campoy. Tan es así que cuando OAS comienza a hacer larga la firma del contrato, Invermet sugiere que se busque otra empresa constructora. Finalmente no da el tiempo para hacer una convocatoria y se paraliza el proyecto. Pero hoy sabemos que esas conversaciones vienen desde antes y en realidad con complicidad con OAS. Ahora, lo que resulta sorprendente es que en las comunicaciones se habla de estos fondos, la necesidad de reservarlos, pero no hay ninguna campaña en relación al bypass de 28 de julio. No fue parte de la campaña municipal, a menos que yo tengo muy mala memoria, pero nadie habló. De repente salió, nadie sabe de dónde,
¿no es cierto?, el bypass de 28 de julio como la obra urgente e indispensable que había que hacer de una vez en Lima. Y eso es curioso porque los estudios preliminares del bypass de 28 de julio datan de diciembre de 2014, cuando nadie se lo había pedido formalmente a OAS, ¿no es cierto?, cuando todavía era la alcaldesa era Susana Villarán. Entonces, ¿cómo la empresa de pronto comienza a destinar sus esfuerzos, paralizando Río Verde, para la realización de un proyecto que nadie había pedido y que después en marzo de 2015 Castañeda lo anuncia con bombos y platillos y de hecho en marzo de 2015 inicia la construcción de esta obra? Un año después... Además rapidísimo, ¿no? Porque es una obra... No, claro, ahí se han salteado todos los procedimientos, al punto tal que en mayo de este año Contraloría y Defensoría del Pueblo coinciden en un informe de que el bypass de 28 de julio no tiene expediente técnico. Dos instituciones del Estado nos dicen que el bypass de 28 de julio no tiene expediente técnico y que por lo tanto no se puede determinar la razonabilidad técnica del costo de obra. Es decir, no sabemos si en efecto los 60 millones que nos han dicho ha costado el bypass ha sido así. Y solamente para poner una comparación, el puente mellizo de Miraflores cuesta o ha costado 20 millones de soles frente a un bypass de menor extensión de 60 millones de dólares. Entonces, ahí hay una investigación que realizar. Por eso yo lamento que el congresista Becerril no tenga tiempo para atender esos temas. Lo que tú dices es, Hernán, es que hay que discutir si ha habido una sobrevaluación, si ha habido pagos ilegales, qué cosa es lo que... O sea, solamente en el pintado de Sardineles y de señalética vial, una investigación periodística determinó que había un sobrecosto de 2 millones de soles. Eso es un tema absolutamente... menor con relación a la magnitud de la obra. Entonces creo que lo que hay que determinar finalmente es si se renegocia todo esto, se redestinan los recursos del fideicomiso de Río Verde para un bypass que podría haber sido parte de la negociación con OAS, realizarlo con un sobrecosto que definitivamente podría haber beneficiado tanto a OAS como a malos funcionarios. Uy. Ahora, hay otra discusión acá sobre porque la defensa de Castañeda fue el tema del terreno de Campoy, ¿no es cierto? El cuestionamiento que hizo el terreno de Campoy, pero resulta que se ha acreditado, lo ha hecho una investigación de este chico Daniel Leovera, de que el terreno que compró la administración de Susana Villarán lo vendió Luis Castañeda. Es decir, que este terreno fue vendido. Ahora dice que no está inscrito en el registro público, ¿no? Ahora, la adenda que se renegocia con OAS, bueno, más que una renegociación, fue un conversado en realidad para destinar los recursos de Río Verde al bypass de 28 de julio, establecen la decisión de vender el terreno. Si se concretó o no, es un tema externo, es decir, puede que no haya habido compradores, pero la decisión, la voluntad política de vender el terreno está escrita en blanco y negro. Y no es como dice la señora Juárez, que esto no era vinculante, es decir, tú no puedes establecer una adenda para decir no, era de mentirita nomás. O sea, tú estableces la adenda precisamente con la clara intención de vender el terreno, porque además ahí lo señala, con esos recursos iban a terminar de financiar el bypass de 28 de julio. Entonces, ahí hay una serie de cuentas que no quedan del todo claras. Y la pregunta de fondo, ya digamos para un poco ahondar en el tema de la comunidad shipiba, es ¿qué va a pasar con ese terreno? Porque no hay una alternativa a futuro para la comunidad shipiba. Lo que le están diciendo es váyanse a Martinete, y Martinete, entiendo, es un tema temporal de emergencia, ¿no es cierto? Pero de ahí, ¿qué viene? Lo único que les han dicho es, bueno, vamos a ver si acceden a mi vivienda, ¿no? Eso es en realidad ir hacia un crédito, ¿no? Endeudarse en una entidad bancaria. Pero en todo caso lo que te revela es que no hay un plan, ¿no es cierto? Es decir, ya no quieres hacerlo de Campoy, nunca hubo alternativa. Tienes que tener una alternativa, ¿no? Nunca hubo alternativa. Y lo que demuestra además que hayan adicionado ese punto de la venta del terreno era que Castañeda quería desaparecer todo vestigio del proyecto, es decir, no que quede absolutamente nada. Y lo único que ha quedado es ahora actualmente es el terreno de Campoy. Ahora, para terminar, algo que ha llamado la atención es que así como salió de pronto el tema del bypass de 28 de julio, ahora hay la urgencia de realizar obras que creo que es por 2.000 millones de soles para hacer 18 bypasses, ¿no? Entre otras obras. ¿Esto ha sido discutido en el Consejo? ¿Ha habido un debate? Se presentó el gerente de planificación a exponernos el plan de desarrollo concertado local. Y era tan concertado que el propio funcionario no fue capaz de decirnos a cuánta gente le habían hecho la consulta, cuándo fueron realizadas las convocatorias. Ha sido tan concertado que ya hay 2 alcaldes que se han opuesto públicamente a los bypasses que se han señalado, pero además cuando... Claro, que en sus distritos, ¿no? Claro, pero además cuando le consultamos al funcionario que nos digan cuáles son las obras de ese plan, no fue capaz de explicarlo. Lo único que nos dijo fue, ese plan dice que, o la ley número tal nos faculta dio un marco legal sin ser capaz de explicar cuáles eran las obras de ese plan, que hoy sabemos son 18 bypasses, ¿no? Y claro, porque para la gente, es decir, ya no vamos más con la crisis del tránsito y la congestión en Lima, es asfixiante y es evidente que necesitas una salida
y una respuesta completa y compleja a todo esto que implique el manejo del transporte público, la posibilidad de restringir la circulación de vehículos con este sistema pico y placa como se hace en otros países. Como en Colombia, claro. ¿No? Como en Colombia, como en Chile mismo, entiendo, se está aplicando. Y que tiene que ir de la mano con la construcción de bypasses, con el tema de la organización de los semáforos. Pero ¿esto se ha discutido en la municipalidad? En lo absoluto. O sea, yo no creo que el tema es si nos oponemos o estamos de acuerdo con una infraestructura vial, pero el tema de la infraestructura vial tiene que ir en el marco de una planificación a largo plazo. Es en ese sentido que la municipalidad no ha aprobado el plan 2035, que precisamente era una hoja de ruta de cómo queremos que crezca Lima, de cómo se desarrolla la ciudad de aquí a 20 años. Si hubiéramos aprobado ese plan 2035, un despropósito como el bypass de 28 de julio, que francamente no ha solucionado el tema de tránsito en esa parte de la ciudad, no se hubiera realizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos 18 bypasses que nos han anunciado no están en el marco de ninguna visión a futuro, sino que más bien parece... Claro, porque la pregunta es ¿cuál es el plan realmente? ¿Por qué uno es más urgente que el otro? ¿Cómo se va a unir uno con el otro? Exacto. ¿Cómo esto va de la mano con...? Bueno... Claro, no hay un plan de desarrollo. Está complicada la situación. Yo creo que es absolutamente legítimo lo que este movimiento, Habla Castañeda, está reclamando, ¿no? Es decir, somos ciudadanos y somos ciudadanos no el día de las elecciones, ¿no? O sea, votamos y ya que el alcalde o el que está en el gobierno haga lo que quiera sin darle explicaciones a nadie, ni preguntarle a la gente, ni consultarle a otras autoridades implicadas. Y yo creo que esto es trascendente, ¿no? Porque no solamente se refiere al destino de fondos públicos, sino a manera de relacionarse con los ciudadanos. Exacto, no puedes ver un municipio de puertas cerradas, ¿no? Muchas gracias a Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima. Y precisamente para hablar sobre esto de la concertación va a estar con nosotros inmediatamente Manuel Velarde, alcalde de la Municipalidad de San Isidro, a quien no le han preguntado por los bypass que van a hacer en su distrito, y anda un poco molesto últimamente sembrando ahí macetas donde se supone van a pasar los bypasses. Con él vamos a hablar tras la pausa, pero antes recuerden que este programa llega a ustedes gracias a American Prime. Si usted pensó alguna vez invertir o vivir en los Estados Unidos, este es el mejor momento para hacerlo. American Prime es una empresa norteamericana que tiene más de 40 años trabajando en la industria de los bienes raíces en los Estados Unidos. Y ahora ya está en el Perú para traerle una insuperable oportunidad, convertirse en propietario de un lote residencial de 1,000 metros cuadrados en los Estados Unidos por solo $19,995, en las zonas más exclusivas de la Florida. No espere más y empiece a vivir el sueño americano. Compre con la garantía, solidez y confianza que le brinda American Prime, lo original. Infórmese llamando al 708-5658. Regresamos con el alcalde de San Isidro. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. El microinformativo de Exitosa. La hora en todo el Perú, 1:06. El ex jefe del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Boza, aseguró que no tiene intención de eludir la investigación del Ministerio Público por los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir por el caso Antaesis. 7 muertos y 3 heridos dejó el choque frontal entre dos automóviles a la altura del kilómetro 1175 de la Panamericana Sur, en la carretera que une las ciudades de Hilo y Moquegua. La pregunta del día: ¿qué opinas
sobre la decisión de la Comisión de Fiscalización de no citar al alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio,